un saludo para todos y para todas los que estáis ahí detrás de estas pantallas en YouTube. Bueno, hoy os traigo una pequeña clase de tarot, un pequeño, dijésemos, avance o un pequeñito aperitivo de cómo yo doy las clases, ¿no? Porque aquí lo importante es saber cuando uno quiere estudiar o se quiere iniciar en esto del tarot, es muy importante conectar con la persona que te lo va a enseñar. ¿Eh? Porque el tarot, desde luego, es súper amplio. Cada persona y cada profesora tenemos nuestra metodología, nuestra forma de acercar el tarot de alguna manera. Otra cosa es que, bueno, pues para ti te cumpla tus expectativas y desde luego, pues bueno, te sirva para lo que tú quieres, ¿no? Por eso es tan importante el ver cómo una persona da las clases y si es posible que tú pudieras conectar con esa metodología. Es muy importante y por eso he decidido, pues un poco, enseñar esas pequeñas pinceladas de mis clases de tarot para que, bueno, pues si de alguna manera te acopla, pues aquí estoy en tu primera escuela de tarot y mediunidad presencial en Valencia. Así que bueno, vamos a pasar a compartir la pantalla. Vamos allá. Y bueno, pues esto es una manera que tengo yo, ¿no? de presentar a cada arcano. Me parece muy importante que al final cada arcano lo hagamos nuestro. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque cada arcano, eh, tanto mayor como menor, tiene muchos conceptos. Y entonces, intentar memorizar todos estos conceptos, todos estos significados, todas estas palabras claves, y luego saberla utilizar en un contexto que haga sentido, porque al final tenemos que entender que las tarotistas, los tarotistas, tenemos que hacer llegar el mensaje lo más claro posible. Lo que no podemos hacer es dar una consulta con un cliente y que el cliente se vaya con una clase de tarot, porque eso no es lo que viene a buscar, sino lo que viene a buscar es, pues, como el ermitaño, ¿no? Un poco a dar luz a aquello pues, que le hace falta en algún momento para poder avanzar en la vida. ¿Eh? Y esto hay que tenerlo claro. Esto es ante todo. Entonces, una manera es como tú lo aprendas y cómo lo estudies y luego como tú sepas transmitir. De ahí muy importante el que pues, sepamos hacer historias, sepamos contar historias, ¿no? Yo digo que el tarot pues, es un cuento y una historia en sí misma. Entonces hay que saberla transmitir. Yo, por ejemplo, os voy a mostrar hoy cómo, por ejemplo, presento al ermitaño. Estos son escritos que son míos, particulares, y bueno, pues es como yo veo al ermitaño e intento en un mínimo de palabras, porque fíjate, o sea, para entender la esencia del ermitaño, pues bueno, a veces necesitas ya no días, sino meses, años o incluso toda la vida para poder llegar quizás a entender su esencia, ¿no? Pero yo intento, desde mi modestia, el poder encerrar en estas palabras lo que es el significado o la esencia. Yo hablo de esencias más que de significados, ¿vale? Entonces empezamos diciendo, soy el ermitaño, el 9 cierra en mí un ciclo, un aprendizaje. Mi barba canosa muestra el paso del tiempo, sabiduría aprendida de la experiencia. Soy la luz de aquellos que esperan encontrarse en otros y se pierden al no hallarse. Yo te muestro el camino muy lentamente, sin prisa, pero con la certeza de que solo las respuestas están ahí donde tu ser te lleve. En la soledad encuentro alivio, quizás a menudo más de lo que la sociedad demanda. Jamás permitas que apaguen tu luz, pues ella te guiará. Fijaros que aquí, en este escrito, en la primera parte del escrito, lo que he hecho ha sido un poco el poder reflejar o plasmar los conceptos positivos del ermitaño. ¿Eh? Porque todas las cartas, todas, incluso hasta las negativas o las chungas, ¿no? Las malas que solemos decir, hasta esas tienen cosas positivas. Entonces, cuando nosotros sabemos ver en un arcano lo positivo y lo negativo,
ahí ya podemos partir de que podemos hacer una buena lectura. Porque si, yo siempre les digo a mis alumnos que si nosotros, porque eso suele pasar, ¿eh? Cuando tenemos una carta, un arcano, lo catalogamos en un concepto y ese concepto es el único. Entonces utilizamos ese concepto para todas las lecturas, ¿no? Y ahí es cuando no hacemos una lectura rica, porque al final estamos decretando que, por ejemplo, el ermitaño es sabiduría y luz interior, y de ahí ya no salimos. Entonces, claro, el ermitaño es mucho más que eso, ¿no? Hay que interiorizar más para entender que el ermitaño es mucho más que eso, dependiendo si va delante de un arcano, dependiendo si va detrás. Lo que te determinará tanto si las lees invertidas como mal aspectadas o bien aspectadas. ¿Qué significa bien aspectadas o mal aspectadas? Bien aspectadas significa cuando las cartas que están alrededor son, dijésemos, unas cartas positivas, unas cartas que nos dan a entender que el ermitaño nos está hablando de una forma positiva. ¿Qué sería mal aspectada? Cuando las cartas de alrededor las tenemos en forma negativa o cartas, por ejemplo, que llamamos negativas o malas, como pueden ser la torre, el diablo, el colgado, etcétera, etcétera. Entonces, no, lo que dictamina, esto es como en el lenguaje, si una frase es positiva o es negativa, la determina el sí o el no, ¿no? Entonces, esto y muchas más palabras. Entonces, esto es lo mismo, como al fin y al cabo es un lenguaje, nosotros tenemos que determinar que dentro de ese lenguaje, en ese contexto, el ermitaño puede ir siendo positivo o negativo dependiendo de las cartas que le rodeen. Al final es tratar de posicionar el ermitaño en un contexto que tenga sentido, porque imaginaros que yo hago una frase, por ejemplo, lo típico, ¿no? Que cuando se le enseña a un niño a leer. Mi mamá me mima mucho, ¿eh? Mi mamá me mima mucho para enseñarle la M. ¿Bien? Pero ahora yo cojo y digo, mi mamá me mima, me compra, me lleva, me trae. O sea, al final no estamos dando un significado ni un sentido a esa frase. Estamos haciendo ahí un batiburrillo. Esto es lo mismo. Cuando nosotros queremos hacer una buena lectura del ermitaño en una lectura, tenemos que entender qué es lo que le da el significado al ermitaño. Las cartas que le rodean, después su propia esencia, por supuesto, y después también la intuición, aquello que nos está llamando la atención, que vemos, ¿no? Al final, ¿qué nos está contando el ermitaño? ¿Qué dice su numerología? ¿Qué dice su farolillo? ¿Qué dice su bastón? ¿Qué dice su barba? ¿Qué dice la nieve donde él pisa? Al final son todo simbologías que también nos está hablando. De ahí importante el trabajo de la intuición. Yo trabajo mucho la intuición porque tenemos que entender qué es la intuición, ¿no? La intuición es que nos viene de inmediato sin que entre la razón de por medio, ¿no? Entonces, al final son como, no puedo definirlo, no puedo catalogarlo, no puedo incluirlo en algo racional, pero sé que me ha venido. Sé que mi primera visión ha sido la nieve. Pues puedo decir a lo mejor que esta persona, este consultante, sus emociones, pues hombre, no las está tratando bien, no las está gestionando bien. ¿Eh? Está ahí como congeladitas, como bloqueaditas, y ahí están a ver si el tiempo pasa, ¿no? Como se suele decir. Entonces, que a mí se me vaya los ojos como una intuición hacia el farol, hombre, pues ya me está dando un concepto diferente, ¿no? El consultante quizás ya está viendo que la situación, bueno, pues está viendo luz, ¿no? Al final del túnel, como se suele decir. Entonces, fijaros la importancia de que la intuición no es algo que realmente me viene por esencia divina, sino que al final yo hay algo que me hace que yo visualice ese objeto en concreto. Tenemos el número 9 y vamos a ver la conexión con los números 9 de los arcanos menores. El ermitaño, al final, como decimos, se está dando cuenta de que, bueno, al final aquí nada externo me va a ayudar, algo que tengo dentro es lo que yo voy a potenciar para seguir mi camino y esto es lo que me va a hacer
que yo avance, ¿no? Que no esté bloqueado. Al final, ¿qué ocurre? Que si yo me intento, ¿no? O quiero quedarme en ese ciclo que no cierro, al final lo que voy a hacer es ser un ermitaño. ¿Y qué hace el ermitaño? El ermitaño busca la soledad, no socializa, no transmite, no quiere expresar lo que siente, se vuelve un ermitaño, busca la soledad, porque la soledad es lo que le da esa paz interna. Al final, esta sería la parte negativa, no porque a veces no necesitemos esa soledad, por supuesto, sino porque si se convierte en algo que es dinámico, en algo que es de normal, de diario, al final podemos llevar pues, a que no encontremos la solución pues, al final a eso que nos está doliendo o quizás nos esté machacando, ¿no? Y que al final es de lo que se trata. Entonces aquí vamos a ver la, aquí vamos a ver la conexión con los nueves de los arcanos menores. Yo lo he titulado Cerrando etapas. ¿Y por qué? Porque el 9, primero por numerología, es un cierre de etapa, pero no es un cierre, dijésemos, para siempre, ¿no? Es como un, ya me estoy dando cuenta, o sea, me estoy dando cuenta, es como esa lucecita que tiene el ermitaño que alumbra estos cuatro palos, ¿no? Y vamos a ir viendo un poco. Primero el 9 de espadas, que vemos aquí tan negativo y que la gente cuando lo ve, 9 de espadas, ¿no? El 9 de espadas, bueno, pues a pesar de que es verdad que tiene muchísima incertidumbre por el negro del fondo, ¿no? Porque los colores es también una simbología y un lenguaje. Entonces, bueno, aparte de toda esa oscuridad, toda esa incertidumbre que tiene el 9 de espadas, aparte de esa ansiedad, de esas noches sin dormir, de todo lo que al final a uno le lleva a cambiar, ¿no? A querer cambiar su vida, esta persona ya está iniciando un cierre. Y cuando yo digo cerrando, que es gerundio, es el movimiento se demuestra andando. ¿Cómo veremos la parte positiva de esta carta? La parte positiva de esta carta, bien aspectada, veremos que esta persona ya dice, yo no quiero más esta situación. No sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero sé que no quiero más esta situación porque no me encuentro bien. Entonces, al final, este personaje es como que se levanta al final, ¿no? Y pese que podemos ver el 10 de espadas en el que cae derrumbado al suelo, bueno, pues ya es como cuando uno toca fondo, solo tira hacia arriba. Entonces aquí, este 9 sería cuando ya vemos que la persona está sufriendo demasiado por sus pensamientos y por sus emociones al final. Y bueno, pues al final tiene que cerrar o quiere, si es que está bien aspectada, veremos que quiere cerrar esa etapa. Si está mal aspectada, es que aún se quedará bastante tiempo en no cerrar esa etapa. Porque recordemos también que el ermitaño es una carta lenta, no es una carta de, bueno, quiero ya salir de esta situación, mañana todo aquí determinado, no. ¿Vale? Es una carta que es un proceso. Vemos el 9 de oros y aquí vemos, aquí está majísima. Esta persona, a mí me da igual si es femenino o masculino, vemos que sabe tanto y lo que le ha costado llegar hasta ahí, que dice, yo no sé, yo sé lo que no quiero. Yo sé lo que no quiero a mi lado. Por ejemplo, si podríamos estar hablando de una persona que ha llegado hasta ahí con ese 9 de oros, tras una relación tormentosa, sabe que eso lo tiene que cerrar, sabe que ya no quiere tener más esa relación. Aparte, es como vemos que es el símbolo del oros de la tierra, ¿no? Es una persona que disfruta con lo que tiene, que además valora lo que tiene, que además son frutos que ha recogido con su esfuerzo. Entonces sabe que nadie se lo va a quitar. Esta es la típica consultante o consultante que dice, mira, mírame la pareja, pero yo soy muy selectiva. Yo soy una persona que sé lo que quiero y como sé lo que quiero en la vida, no he cerrado todavía porque ahí está como ese resquemor de a ver lo que me va a llegar, pero ojo que sé lo que quiero en la vida. Yo ya sé que allí no quiero volver. Y ese es el 9 de oros, ¿no? Es un poco el darse cuenta. ¿Cómo lo veríamos mal aspectado? Porque el 9 de oros, claro, vemos que es una carta muy positiva, ¿no? Donde está
¿Cómo lo veríamos mal aspectado? Bueno, pues con cartas negativas alrededor, por ejemplo, el colgado, ¿no? O por ejemplo, el diablo. ¿Eh? Podríamos decir que esta persona sabe lo que no quiere, pero ojo que no va hacia adelante. Es decir, puede ser una persona que ha recogido sus frutos, es decir, yo soy aquí la empoderada o el empoderado, pero no quiero ir hacia adelante. ¿Eh? Estoy un poco intentando cerrar esa etapa, intentando que sé lo que no quiero, pero sé lo que no quiero y me estoy fijando en lo que no quiero. Entonces, vamos también a intentar que pueda entrar algo de lo nuevo, ¿no? Luego pasamos a ese 9 de copas. Este 9 de copas está ahí orgullosísimo, viendo lo que ha conseguido emocionalmente y está, bueno, pues enseñando sus logros, sus triunfos, ¿no? Que serían estas copitas de aquí. ¿Qué pasa? Pues que quizás, mal aspectado, podríamos decir que esta persona sabe que está cerrando esa etapa en la que él se muestra orgulloso o ella se muestra orgullosa de ver que dice, bueno, a mí ya nadie me va a hacer daño. No, 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 no. Yo, aunque vuelva mi ex, yo sé lo que quiero. Pero cuidado porque está ahí en esa fisura que es un 9, está cerrando. Aún no está en esa etapa de un cierre total que sería el 10. ¿Ok? Entonces, al final, el 10 sería como un cierre-inicio, ¿no? Entonces aquí, este 9 de copas, que está ahí como, yo he conseguido esto, a mí que me las quiten todas, ¿no? Cuidado con esto porque es lo típico que vemos en una persona cuando cree que tiene algo solucionado y llega alguien y toca esa heridita y vuelvo para atrás, ¿no? Entonces, cuidado con, no es que se tiene que estar alerta, pero de la forma positiva sería, ostras, pues sí, oye, tengo una autoestima alta y sé lo que no quiero en mi vida, que sería un poco como el 9 de oros. Vemos aquí este 9 de bastos. Y este 9 de bastos, el pobre, este ya sabe que tiene que cerrar sí o sí. Es decir, o cierro o me matan aquí. Porque claro, está tan dijésemos, esperar a que no le ataquen. Está a la defensiva. Fijaos cómo tiene su cabeza ya de ideas y de la mente, cómo le va. O sea, está cansado o cansada. Es una persona que ya al final sabe que no puede con todo, al final, con lo que se ha comprometido, ¿no? O aquello, o con esas acciones que se ha comprometido. Al final, lo que yo os quiero mostrar con todo esto es que, fijaros la importancia de tener también la esencia de los arcanos menores con los arcanos mayores. Un poco en un momento dado nos puede ayudar a darle un sentido a la lectura. No quiere decir que por esto en cada lectura, como os digo, signifique lo mismo. Se me puede ir la visión a, por ejemplo, su mente, su cabeza, cómo está vendada, se me puede ir a sus pies, se me puede ir a sus brazos, cómo sujeta el basto con esto es mío, nadie me lo va a quitar. Entonces esto también te da mucha información. ¿Esto quiere decir que nos tengamos que inventar la esencia de la carta? No, simplemente que nos puede ir ayudando a ver ese concepto que al final es tan difícil de recordar y un concepto que tenga sentido. Yo recomiendo que las cartas se lean en un conjunto. ¿Por qué? Porque si nosotros paramos carta por carta, aunque sea una lectura muy específica, de uno significa esto, dos significa esto, tres significa lo otro, al final tenemos que hacer una relación, porque al consultante le va a hacer muchísimo más sentido y nosotros lo vamos a poder transmitir mucho mejor y con más confianza. Esto es parte de algunas clases que doy en la Mesa Camilla, en esta tu escuela, primera escuela presencial de tarot y mediunidad en Valencia. En este caso, empezamos los cursos ahora en septiembre. Tenemos un turno de martes por la mañana de 10 a 12 y luego ya hay ese curso de iniciación y luego el curso medio, que es para pues, iniciar, cuando ya has hecho el curso de iniciación, seguir estudiando tarot. Bueno, al final tienes tu título, tienes tu titulación, por supuesto aquí hay que demostrar que hemos aprendido, hay que estudiar,
hay que, no solamente yo tengo un don divino y ya está, ¿no? Sino que se estudia. Y esto es mi manera, pues, entre muchas, de enseñar el tarot. Bueno, pues si es tu forma y has conectado de alguna forma, pues está perfecto. Y si no, pues acércate de alguna manera, pero siempre con respeto y con valores hacia el tarot. Así que bueno, iniciamos en septiembre. Si quieres más información, en www.escuelalamesacamilla.com y allí en mi página web tienes todo, el valor de los cursos, toda la información. ¿Ok? Y si no, bueno, pues si os ha gustado el vídeo, dejadme un dedito, que eso me ayuda un poquito, dedito arriba, que me ayuda un poco a posicionarme también y a seguir motivándome para hacer estos vídeos. Sobre todo, bueno, pues si queréis compartir y comentar, pues yo estaré encantada de contestaros. Muchísimas gracias, un beso y cuidaros. Gracias.